Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Originalmente la doctora Luz del Carmen iba a moderar este espacio, pero me ha pedido que entre yo relevo y pues es un honor estar aquí con grandes personalidades en la mesa y también por Zoom vamos a tener una participación. De alguna manera, pues toda la jornada, las dos jornadas de la cátedra han sido en homenaje a la maestra Silvia Schmelkes, pero este es el momento, digamos, explícito para hacer pues un reconocimiento especial a todas sus aportaciones, a su obra, a su ejemplo. Y pues yo voy a leer un texto que había preparado la doctora Luz del Carmen para introducir este espacio. Primero, pues una brevísima síntesis curricular de Silvia Irene Schmelkes del Valle, socióloga con maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana, investigadora de la educación desde 1970. Ha publicado más de 400 trabajos entre libros y artículos sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Fungió como presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE. Recibió la medalla Juan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en el año 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California en 2017, por la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá, en 2019 y por la Universidad de Colima en 2023. Fue la primera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Autónomo de abril de 2013 a abril de 2017 y consejera de la Junta de Gobierno del mismo instituto hasta su extinción en el año de 2019. Fue vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México hasta febrero de 2022 y, como decía ella, Laura Bárcenas se hizo cargo temporalmente también de la rectoría de manera interina y académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la propia Universidad Iberoamericana Ciudad de México y actualmente es investigadora independiente. Pues Luz escribe ella, Silvia Schmelkes, como todas y todos en el ámbito educativo, le conocemos, es definitivamente un ejemplo para las y los investigadores de este país. Su relación con Pablo Latapí la describe breve pero contundentemente en un artículo que ella misma escribió en 2018 para la revista latinoamericana de estudios educativos. El texto inicia así, cito: tuve el privilegio de ser formada por Pablo Latapí, de haberlo conocido durante 40 años, de haber tenido con él una profunda amistad. Conozco su vida y su obra. No puedo resumirlo en 30 minutos de exposición. El texto fue escrito para participar en el panel La construcción de una pedagogía en Iberoamérica, los grandes pedagogos del siglo XXI, en el año 2018, que se celebró en Buenos Aires, Argentina. Por ello queremos, en el marco de la 14ª Cátedra Pablo Latapí Sarre 2023, hacerle un sencillo homenaje titulado Aportes a la interculturalidad y la justicia educativa. Silvia recién se ha jubilado institucionalmente, aunque en realidad pues seguiremos todos contando y enriqueciéndonos con su trabajo y sus aportaciones al ámbito educativo. Pues bienvenida Silvia y bienvenida. Pues vamos a proceder, voy a ir presentando a la persona que vaya participando en el orden. Tenemos en primer lugar a la doctora Marisol Silva Laya, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, de la Universidad de México, que fue también la última adscripción de Silvia. Voy a leer la síntesis curricular de Marisol. Marisol Silva Laya es pedagoga y doctora en educación
Es directora de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde se desempeña también como investigadora y profesora de licenciatura y posgrado. De 2013 a 2018 dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, en la misma institución. Su investigación se enfoca en las líneas de equidad y justicia en educación, primer año universitario, calidad y evaluación de la educación y políticas de educación superior. Ha participado activamente en la deliberación sobre la política pública educativa y ha colaborado con organizaciones e instituciones orientadas al mejoramiento del desempeño del sistema educativo. Forma parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y del International Advisory Board of the National Resource Center for the First Year Experience and Students in Transition. Es integrante de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Silva Laya pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Adelante, Luis. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, y primero que todo quiero agradecer a Luz, que me invitó también a Juan Carlos Silas, que me invitó a venir a este homenaje, que no podría decir que no, porque se trata de una persona que para mí es inmensamente especial. Entonces, preparé unas notas para compartir en este homenaje que me parece muy lindo que se haya hecho en el marco de la cátedra. Y bueno, yo le decía a mis colegas que, bueno, de la vasta obra de Silvia, yo quería tocar dos cosas que tienen que ver con la educación superior, que es el área pues, en la que yo trabajo, pero también en el área en la que he compartido tanto con Silvia. Yo quería empezar retomando algunas palabras de una semblanza que hice en un evento del INIDES, donde se le daba la bienvenida a Silvia de regreso a su casa, que era el INIDES, después que dejó de ser vicerrectora. Y quiero tomar aquí algunas palabras, algunos fragmentos de esa pequeña semblanza, porque quienes no la conozcan suficientemente o conozcan parte de su obra, tal vez con esto nos ayude a conocerla un poquito más. Y lo puse en esta primera parte, Silvia Schmelkes, la mujer investigadora. Cuando revisamos su obra y su vida profesional, podemos observar cómo se fue convirtiendo en una de las exponentes más fecundas de la investigación educativa mexicana y de manera manifiesta sobre los temas asociados a la justicia educativa. Me permito traer a este momento unos pocos registros de su historia que me parecen reveladores de sus decisiones conscientes por entretejer mente, corazón y manos para comprender los problemas educativos e incidir en su solución, forjando un oficio y también un proyecto de vida. Ya algunas de sus factores, elementos de sus estudios, ya los comentó Martín, y también fue lo que recuperó Luz. Pero yo también quiero decir que siendo estudiante de sociología en el 6º semestre de licenciatura, con esto quiero decir, o sea, siendo muy joven, apenas a la mitad de la carrera, Carlos Muñoz Izquierdo la invitó a trabajar como investigadora auxiliar en el Centro de Estudios Educativos, que como sabemos fue el primer centro de investigación educativa del país, que habían fundado unos pocos años atrás, en 1963, Pablo Latapí y el propio Carlos Muñoz Izquierdo. Allí permaneció 24 años, hasta el 92, donde fue también su directora académica. Allí ella misma comenta que se formó realmente como una socióloga de la educación y una investigadora. Y recalca, en un exigente ambiente académico con una definida mística de compromiso social. Y me puedo imaginar las exigencias de trabajar allí con don Pablo y con don Carlos. Como sabemos, Silvia desde el inicio de su vida académica se comprometió con el estudio de la problemática educativa de los pueblos indígenas, campo que ahora conocemos como parte central de la interculturalidad, y fue, junto con otras personas, pionera de esta agenda en México y también en América Latina. Su enorme compromiso como investigadora ha estado atravesado por su preocupación por la desigualdad educativa y al mismo tiempo por la confianza en la capacidad de la escuela para la transformación. Y esta tensión, tal vez un poco de lo que se hablaba en la ponencia anterior, creo que está ahí presente.
y también nos llama, como lo hizo la CAPI en aquel Congreso del COVID, a tener la esperanza. Para que fluya lo que... Perdón, que nos llamaba a no perder la esperanza y tampoco ser ingenuos. Sabemos de la magnitud de los problemas, pero hay que mantener esa esperanza. A lo largo de más de 50 años de trabajo ininterrumpido, ahora me llamó la atención como investigador independiente, sigue en esto, Silvia ha tenido una curiosidad científica y social inagotable. Hicimos en ese momento, cuando preparamos estas palabras con la ayuda de mi colega Elda García, hicimos un análisis bibliométrico de todas las referencias que encontrábamos en la internet de Silvia, y veíamos temas más trabajados, por decir algunos: educación de adultos, calidad y equidad de la educación, interculturalidad, evaluación para el mejoramiento de la educación, pueblos originarios, política educativa, investigación educativa, campesinado, alfabetización, desigualdad social y pobreza, formación docente, entre muchos. Temas más abordados, ya no voy a repetir, evidentemente reforma educativa, política educativa, educación para los derechos humanos, formación en valores, también Silvia ahí trabajó mucho en esta área que es tan importante, evidentemente lenguas indígenas, migración, jornaleros agrícolas y bueno, más recientemente la Agenda 2030, de la que yo quiero retomar un poquito más adelante, y sobre todo el gran desafío de la transdisciplinariedad, de la que también quiero retomar algunos de los aportes de Silvia más adelante. Sobre modalidades educativas. A mí me encanta hacer este recuento porque he participado muchas veces, hemos participado muchos de los que estamos aquí en los congresos del COMIE, y entonces ¿cómo queremos organizar la educación? Si por temas, si por modalidades. Entonces digo, bueno, siempre es muy complicado, y cuando encontramos una obra como la de Silvia, ¿dónde la colocan? Modalidades educativas: educación básica, educación superior, escuelas radiofónicas, educación informal y no formal, teleeducación, educación rural, educación de adultos, educación popular, educación indígena e intercultural, capacitación para el empleo, educación multigrado y otras más. Pero por lo menos estas son las más mencionadas en esa revisión que hicimos. Ya se dijo, además de su trabajo académico, sabemos que Silvia fundó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, pero también las universidades interculturales, que juegan un papel fundamental en los temas de equidad y de inclusión. Y bueno, también sabemos que trabaja en el INE. Yo quería decir también que más recientemente Silvia, en el 2021, en plena pandemia, pero preparándose para el encuentro, para la Conferencia Mundial de Educación, que fue en el 2022, Silvia fue integrante del Grupo Global de Expertos Independientes de la UNESCO sobre las universidades y la Agenda 2030. Esto, por supuesto, un proyecto de diplomacia científica comprometida con la Agenda 2030. Y bueno, no puedo dejar de mencionar el orgullo y el desafío que representa, me parece, para toda nuestra comunidad universitaria, las universidades del sur, pero en general las universidades en nuestros países, que Silvia haya formado parte de ese grupo de expertos de diferentes partes del mundo que fueron convocados por la UNESCO para vislumbrar el papel presente y futuro de la universidad para lograr un mundo mejor. Y esto nos ubica justamente en los desafíos de nuestras universidades. En ese marco, Silvia, como ya yo adelantaba, fue invitada a dar el discurso inaugural de la sesión, el discurso de apertura de la sesión inaugural de la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, que se llevó a cabo el año pasado en Barcelona. Por supuesto que esto es un reconocimiento para el trabajo de Silvia, pero también nos sentimos representadas por ella como mujer investigadora, como pensadora latinoamericana que tiene una voz que aportar en el diálogo mundial sobre el desafío de las universidades y los compromisos de las universidades para forjar un mundo mejor. Quiero retomar algunas de las cosas que planteó Silvia en ese discurso, porque creo que nos iluminan, justamente nos dan luces, pistas, preguntas también, que no es la característica de Silvia dar recetas, sino también desafiar al pensamiento y llamar al diálogo, sobre qué toca ahí, en qué mundo están las universidades, en qué entorno están ahorita las universidades, qué nos toca hacer. En primer lugar, Silvia llamó la atención sobre las numerosas situaciones problemáticas ocurridas en apenas 13 años después de la conferencia mundial anterior. Puso el acento en la sostenibilidad, advirtiendo que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad se acercan a un peligroso punto de inflexión que amenaza la vida en la Tierra.
También llamó la atención sobre la desigualdad persistente y las migraciones forzadas con la consecuente discriminación de muchos grupos. Habló también sobre los conflictos bélicos, estaba estallando la guerra de Ucrania, y la fragilidad de la paz. Recordó que la pandemia de COVID-19 agravó estos problemas y enfatizó la fragilidad de la humanidad y su relación con la naturaleza. Silvia sostuvo con contundencia que la educación es una solución potencial a estos problemas. Allí vuelve a conectar con esta posibilidad y esta esperanza que tiene la educación para transformar. Y que las instituciones de educación superior desempeñan en ello un papel fundamental. La educación tiene el potencial de transformar el mundo. El conocimiento impulsado éticamente puede ofrecer soluciones a estos problemas globales. Y cuando estaba cerrando su alocución, Silvia afirmó enfáticamente, y voy a citar: el mensaje que quiero transmitir se puede resumir en 2 palabras: cambio urgente. Así lo dijo. E insistió, me refiero al cambio social y ambiental, pero también al cambio dentro de nuestras instituciones, que nos permita ser mucho más efectivos en el desarrollo de nuestras 3 tareas principales: educación, investigación y divulgación. Y esto debe hacerse ahora, y de ahí la palabra urgente. Con esta manera de cerrar esa locución, a mí me llamó mucho la atención, me gustó, me identificó, porque a veces pensamos más fácilmente y nos comprometemos racionalmente con los cambios globales, estructurales, pero en los cambios cercanos, donde estamos en la cotidianidad, esos ya nos cuestan un poco más. Entonces yo le decía, sí, se trata de eso, pero también se trata de transformar nuestra cotidianidad. Yo estaba pendiente de ponerla ahora y no lo puse, lo voy a poner en este instante, para que no se me pase, no me vaya a regañar Luz. Bueno, cerrando. Bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos? Primero, la necesidad de adoptar enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios en la educación y la investigación para abordar la complejidad de los problemas mundiales y promover soluciones efectivas. Entonces, un cambio completamente, una transformación en nuestra actividad científica y académica que pasa por eso, por promover y desarrollar estos enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios. En un segundo momento, junto con este grupo de expertos, la importancia de abrirse a otros conocimientos y otras formas de conocer, que implica conocimientos y culturas, en contraposición a la visión occidental hegemónica que ha contribuido justamente a los problemas que ahora enfrentamos como humanidad. Y la necesidad de que las instituciones de educación superior tengan más presencia en la sociedad. Un mayor impacto, una mayor influencia y, por supuesto, retomando lo que la UNESCO ha venido diciendo desde hace por lo menos 2 décadas, una mayor pertinencia social. En este centro, Silvia, y voy a recortar un poco, entonces nos coloca el desafío de la transdisciplinariedad, claramente, como un camino a abrazar, un camino a emprender, a poner en práctica para la transformación de nuestras propias instituciones, pero no solo en la investigación, con la que a veces nos sentimos más o menos identificados, sino también, por supuesto, con la propia docencia y con la vinculación. La claridad y el entusiasmo que Silvia mostró en estos compromisos mundiales parten de su propia agenda como forjadora y líder de universidades, particularmente durante sus pocos pero intensos años al frente de la Vicerrectoría Académica de la Ibero Ciudad de México. Silvia impulsó la incorporación de la Ibero al movimiento mundial de la transdisciplinariedad. Este es un proyecto, por supuesto, inacabado, pero instalado en el núcleo de las transformaciones que precisa nuestra universidad. Silvia entiende la transdisciplina como el compromiso con la transformación desde una postura ética y política. Esto en total congruencia con las declaraciones que hizo en la Conferencia Mundial de Educación. Según ella, la transdisciplina se basa en 3 pilares fundamentales: la justicia social, la sostenibilidad y la no violencia y no discriminación. Tienes que estar. Sí, luego estoy en línea y así me ponen.
ciencia abierta que la coloca también como en esta idea de lo que decía más arriba, la democratización real de la educación, no cobrar por publicar, no acaparar la información, sino democratizar realmente la información. El acompañamiento a la organización social transformadora, advocacy en políticas públicas, que es fundamental, y allí se sigue alimentando el círculo. Esta perspectiva de transdisciplina, yo quería hacer una reflexión ya breve sobre cómo se ha entendido, al menos discursivamente, habría que decirlo, que no es poco decir porque al menos está colocado en la agenda en las universidades de la Compañía de Jesús. Primero diría que la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad aparecen insistentemente en los discursos que promueven transformaciones, ya lo decíamos, de la institucionalidad académica y científica en nuestros días. Estamos frente a una dialéctica interesante, pero no libre de tensiones y contradicciones, en la que por una parte los hechos nos enfrentan con los límites de una forma de conocimiento hegemónico y de su institucionalidad, al menos en las universidades. Algunos hablan de crisis civilizatoria al referirse a este problema que estamos enfrentando, pero al mismo tiempo experimentamos fuertes resistencias a los cambios de paradigmas que reclaman estos límites y estas crisis. Resistencias que frenan y debilitan los intentos para transformar desde adentro de la vida institucional y el día a día del ejercicio de la formación y la investigación académica. Esto es así, aún luego de que casi 2 décadas del histórico llamado de la UNESCO hacia una evolución transdisciplinar de la universidad que comprometía a los Estados miembros para que el pensamiento transdisciplinar alimentara la visión de las universidades. O sea, no es un reto nuevo, ha habido precursores en esta materia y sin embargo, por lo menos en nuestras instituciones, no sabemos del todo cómo enfrentarlo. Y decía que en las universidades jesuitas se ha reflexionado sobre esto, particularmente el Secretariado de Justicia Social y Ecología hacía el llamado a trabajar en 3 sentidos para entender qué es transdisciplina. Uno, ir más allá de los conocimientos existentes y de sus modelos, generando nuevas aproximaciones al conocimiento. 2, ir más allá del trabajo académico, tomando en cuenta las vidas concretas de las personas y de las realidades naturales. Y 3, ir más allá de una mera descripción de la realidad, llegando a un conocimiento aplicado con capacidad de incidencia social. Esto está en este documento tan interesante que se escribió sobre la justicia social en nuestras instituciones y que ya se pone esa relación intrínseca que también decía Silvia como un pilar en la justicia social. A casi 3 décadas de aquellas declaraciones de la UNESCO y de posteriores llamados a la renovación universitaria, en la conferencia mundial y en otros espacios importantes, Silvia insiste en la necesidad de la evolución de la institución universitaria y que esta evolución es inseparable de la búsqueda transdisciplinar. Yo tengo unas reflexiones finales y con esto voy a cerrar. Entonces, me parece que este llamado que hace Silvia, que también se ubica en el marco de la creatividad, porque definitivamente implica transformaciones que también ponen en juego la creatividad de la que se ha hablado en la cátedra. Las universidades están llamadas, nosotros como comunidades universitarias estamos llamados a rediseñarse con nuevos formatos que vayan de lo multidisciplinario e interdisciplinario. Me parece que hay mucha más multidisciplina que interdisciplina hasta llegar a lo transdisciplinario. Que es necesario dar cambios importantes, entre ellos la forma en la que se produce y se educa para generar el conocimiento. Por eso está involucrada las 3 funciones sustantivas. El papel de la universidad es crucial: enseñar, investigar, transferir y dialogar conocimientos. Aquí quiero retomar un pensamiento de Nicolescu, que fue un físico cuántico y uno de los precursores más destacados de la transdisciplinariedad a nivel mundial, que fundó el Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios. Él llamaba la atención sobre la necesidad de rescatar y evolucionar la misión universitaria mediante la penetración del pensamiento complejo y transdisciplinario en las estructuras, los programas y en la vinculación de la universidad. Estas son las 3 funciones. Así la universidad podrá volverse un lugar de aprendizaje de la actitud transcultural, transreligiosa, transpolítica y transnacional, del diálogo entre el arte y la ciencia, eje de la reunificación entre cultura científica y cultura artística,
Así, la universidad renovada será el hogar de un nuevo humanismo. Cierro la cita de Nicolescu y para finalizar, digo que a esta perspectiva tan interesante que desde mediados de los 90, este movimiento mundial de la transdisciplina nos llamaba a una transformación en estos sentidos, digo yo que a todo ello, nuevas corrientes y también el propio pensamiento de Silvia destaca la importancia de buscar lo que existe entre, a través y más allá de todas las disciplinas, y en eso coincide, pero también más allá del conocimiento académico y mucho más allá de la institución universitaria, haciéndose, como se decía, más presente en la sociedad y dialogando con los diferentes grupos. Entonces, me parece que estos aportes de Silvia sobre la transformación de las universidades desde esta perspectiva forman parte, pues, del acervo, de su producción y de su conciencia y su guía sobre lo que debemos hacer. Y ya, finalmente, he hecho este breve recorrido para decir algo con lo que quiero cerrar. Silvia, con una conciencia visionaria, se suma a un movimiento mundial que refrenda un desafío vigente y urgente. La necesidad de construir ya, en este cambio urgente, la universidad que contribuya a un futuro mejor. Y en ello, la transdisciplinariedad juega un papel clave para transformar la institucionalidad académica y científica, haciéndola más pertinente para abordar los desafíos globales y asegurar un mejor futuro para la humanidad. Muchas gracias a todos y todas, por supuesto. Muchas gracias a Silvia por sus aportes y por tu compromiso. Muchas gracias, Marisol, por tu aportación tan completa, tan provocadora, y creo que pues sintetiza muy bien todo el panorama de lo que ha aportado Silvia en su trayectoria y este reto de la transdisciplina, ¿no? que todavía está por construirse y abordarse. Nuestra segunda ponente es Raquel Aguja Sánchez. Ella va a participar vía Zoom. Ella es licenciada en Psicología por el ITESO, con estudios de maestría en Psicología General Experimental, con énfasis en salud por la UNAM, y de doctorado en Derechos Humanos en la UNED. Es especialista en política y gestión de la evaluación educativa por la Flaxo México. Tiene experiencia de más de 28 años como investigadora y evaluadora en el campo de la educación, iniciando su trayectoria en el Centro de Estudios Educativos, donde laboró de 1992 a 1998, y posteriormente en la Unidad de Investigaciones Interdisciplinarias en Educación, ahora INIDE, en la Universidad Iberoamericana Santa Fe. Ha ocupado diversos cargos directivos dentro de la Secretaría de Educación Pública, en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, como directora de Información y Documentación, y en la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, como directora de Fomento a la Investigación. Dentro del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como directora de Evaluación de Escuelas y directora general de Evaluación de la Oferta Educativa, y dentro de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, como directora de Desarrollo, Acompañamiento e Innovación Educativa. También ha coordinado investigaciones, estudios y evaluaciones sobre la situación educativa de diversos sectores de la población, como la que vive en zonas de alta marginación, población indígena y personas con discapacidad, así como de diversos aspectos de la calidad y la equidad educativas, condiciones escolares, currículo y atención a la diversidad en la educación y en la evaluación educativa. Actualmente es consultora en temas de educación y evaluación. Pues adelante, le damos la palabra a Raquel Aguja. Muchas gracias por la presentación, y también, igual que Marisol, quiero agradecer la oportunidad de participar en este merecido homenaje a Silvia. Además, en este día tan significativo en el que recordamos con cariño el cumpleaños de don Carlos Muñoz Izquierdo, quien también tenía un afecto y admiración especial por Silvia. Lamento mucho no poder estar presente físicamente compartiendo este hermoso espacio con Silvia y con todas y todos ustedes. Comienzo recordando que conocí a Silvia entre 1990 y 1991. Yo estaba recién llegada a la Ciudad de México. Trabajaba en un centro comunitario ubicado en una colonia marginada, en el que se desarrollaban, entre otros, proyectos de trabajo en escuelas de la zona,
en los que estudiantes de la Ibero hacían prácticas profesionales o servicio social. Silvia iba a ese centro con alguna frecuencia después de su trabajo en el C o de dar clases en la Ibero para voluntariamente brindar asesoría a esos proyectos. Desde entonces y durante 33 años he aprendido de ella, porque leer a Silvia, escuchar a Silvia, trabajar con Silvia siempre es aprender. Toda su trayectoria profesional y académica ha estado atravesada por el ideal de la justicia social y educativa. No hay foro en donde Silvia no señale las desigualdades y las inequidades que afectan a las poblaciones más pobres, rurales, migrantes, indígenas, y con su gran visión hace también propuestas para combatirlas. En el campo de la interculturalidad, Silvia destaca como pionera de la política de educación intercultural en México, ya lo mencionaba Marisol. Como sabemos, diseñó, gestionó y lideró la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, que fue un parteaguas en la educación de nuestro país. Desde la CGIB, promovió, por un lado, la pertinencia cultural de la educación destinada a los pueblos indígenas, entendiendo que las asimetrías educativas que se tienen se deben en gran parte al carácter monocultural y monolingüe de los modelos educativos que se implementan. Por otro lado, impulsó la educación intercultural para toda la población, entendida como la educación en y para la diversidad, como un medio para aprender a vivir en comunidad, respetando y potenciando las diferencias y como una forma de combatir las asimetrías valorativas resultantes de la introyección del racismo, tanto de quien discrimina como de quien es discriminado. Para ello, dirigió múltiples esfuerzos orientados a que los pueblos indígenas reconocieran y valoraran sus prácticas y saberes, afianzaran su identidad y sintieran orgullo por quienes son, así como para que la sociedad mayoritaria conociera, reconociera y valorara las distintas formas de ver y entender el mundo, de construir conocimiento. El enfoque era el de una transformación epistémica y ética en donde las distintas formas de construir la realidad fueran reconocidas como válidas y legítimas, como plataforma para el intercambio y el diálogo intercultural. Promovió la interculturalización del currículo nacional mediante la incorporación de contenidos indígenas con la participación activa de los propios pueblos originarios. Enfocó importantes esfuerzos en la formación de docentes, tanto inicial a través de la creación de normales indígenas, como continua mediante la implementación de talleres y la producción de diversos materiales. Creó los bachilleratos y las universidades interculturales, a fin de ampliar las oportunidades educativas de la población indígena con una oferta pertinente, cultural y lingüísticamente. Como presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, promovió como una de sus primeras acciones prioritarias la realización de una consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre la educación y su evaluación, ejercicio inédito llevado a cabo con los más altos estándares a nivel internacional. Los resultados de esta consulta dieron pauta a la formulación de directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas. Podría seguir enumerando las aportaciones que Silvia ha hecho a la interculturalidad y la justicia educativa. Lo mencionado es solo una muestra de su vasto trabajo y la huella que ha dejado en la academia y la política nacional. Pero quiero destinar los últimos minutos de mi intervención a destacar también su calidad humana. No resulta ajeno para nadie decir que Silvia es ejemplo de vida. Es brillante, fuerte, valiente, sensible, congruente, asertiva, sencilla, tenaz, generosa. Es maestra que enseña no solo con la claridad y profundidad de su pensamiento, sino con su forma de ser y vivir, con su ejemplo. Es maestra que enseña y que inspira. Más allá del reconocimiento o la satisfacción personal, siempre busca el bien común. Trabaja 72 horas al día y nunca dice no a colaborar desinteresadamente o a tomarse una foto con las y los profesores que tanto la admiran. Un día puede estar en Europa impartiendo una conferencia magistral en un evento de alto nivel y al siguiente de su llegada en una comunidad rural conversando con docentes. Carga ella sola sus cosas, así sea una bolsa llena de libros que acaban de regalarle.
Comparte lo que recibe, comparte lo que sabe, comparte lo que es. Silvia, muchas gracias por todo. Mereces este reconocimiento y muchos más. Has sido una luz en la vida de muchas personas, incluyendo la mía. Te quiero y te admiro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Raquel, por este muy conmovedor testimonio. Y pues presento ahora a la maestra María Lourdes Casillas Muñoz de la Universidad del Medio Ambiente, quien envió un texto desde Oaxaca y lo leerá la maestra Ana Lidia Flores, directora del Departamento de Humanidades. Adelante. Gracias. Por mi voz, habla María de Lourdes Casillas Muñoz. Remembranza de una generosa compañía. Hace poco más de 4 décadas, una afortunada coincidencia en vínculos de amistad me llevó a involucrarme en actividades de investigación educativa emprendidas por el Centro de Estudios Educativos. En ese tiempo, este espacio se conocía ya como una institución pionera en México que tenía como propósito proyectar la importancia del análisis de la problemática educativa y la consideración de sus resultados, tanto en la planeación de las acciones de esta naturaleza en las instituciones dedicadas a la enseñanza como en las políticas públicas. Mi primer encuentro con Silvia fue en el corredor de las instalaciones. Era una joven de mirada profunda, de trato reservado y formal, pero amable. Caminaba sosteniendo un jarro de café en una de sus manos y un cigarrillo en la otra. Estos eran para ella inseparables compañeros inspiradores de su trabajo. Su escritorio estaba siempre lleno de libros, pilas de documentos y de fotocopias de todo tipo, pues no había computadoras que pudieran guardar semejante cantidad de materiales. Cuando tomaba su lugar en el escritorio, parecía perderse en un laberinto de papeles que uno podría jurar que sería imposible identificar. Sin embargo, ella tenía la sorprendente habilidad para identificar de manera inmediata el contenido de cada documento, independientemente de dónde se hubiera colocado. Me sorprendió gratamente su invitación para apoyarla en un proyecto que había emprendido con población campesina en el Estado de México. Compartí entonces su pasión y su gran compromiso, no solo con el trabajo en sí, sino también con las personas involucradas en él como informantes directos de los detalles de los fenómenos que explorábamos. Sus indicaciones y orientación empezaron a alimentar mi interés por caminar a su paso en esas travesías, lo cual era un reto difícil de lograr, ya que sus pensamientos y sus ideas volaban más rápido que mis aprendizajes e iniciativas. Como en mi caso, su acompañamiento en las tareas de investigación educativa guiaron a muchos jóvenes estudiantes de las ciencias sociales a comprometerse con esta vocación. El proceso iniciaba con la formulación de las interrogantes fundamentales sobre los problemas de desigualdad educativa y sus efectos a la sociedad, la definición de hipótesis, la identificación de variables e indicadores que alimentarían la información necesaria, la construcción de los instrumentos y su consecuente aplicación, el proceso de sistematización de la información y finalmente su análisis. Los aprendices podíamos recorrer todo el proceso en un ambiente de apertura y de aporte colectivo. Para sustentar los hallazgos, aprendimos a superar el temor al manejo de las matemáticas y las pruebas estadísticas que desarrollábamos de manera artesanal bajo sus indicaciones, es decir, a mano, con papel y lápiz, con la ayuda de una arcaica calculadora y contando con los dedos de las manos y los pies si era necesario. ¿Podrán creerlo? Porque aún no contábamos con computadoras ni con los potentes programas desarrollados para las TIC, que hoy nos abrevian complicados procesos de trabajo. Aprendimos con su acompañamiento a interpretar el comportamiento de los datos y a comprender los alcances del método empirista. Pero también aprendimos a cuestionar su orientación y sus limitaciones, y a complementar y enriquecer los hallazgos a través del análisis cualitativo que nos abría no solo a las nuevas perspectivas de abordaje de los fenómenos socioeducativos, sino también nos acercaba de manera más sensible al entendimiento de las personas involucradas en situación vulnerable
y de los procesos implicados en las causas y consecuencias de la injusticia social. Recorrimos junto a ella diversas entidades de la República para indagar la problemática de diferentes niveles educativos en distintos contextos socioculturales, con el fin de dilucidar estrategias para atender los retos que implica asegurar la calidad de la educación, la pertinencia en la formación docente, la formación en valores, la atención a la diversidad cultural y lingüística. Reconocemos hoy aquí, como lo haremos siempre, su gran compromiso con la transformación educativa, que a través de su trabajo tenaz e incansable ha dejado un importante legado a las nuevas generaciones de mexicanos que se forman tanto en las aulas de las instituciones educativas como en espacios diversos en donde las experiencias de aprendizaje rinden tributo a la crítica y modifican realidades sometidas al impacto de la desigualdad social. Recibe hoy a través de mis palabras el profundo agradecimiento de una extensa comunidad de investigadores educativos quienes nos formamos bajo tu tutela próxima, así como el de miles de docentes que transformaron sus prácticas motivados por tus aportes. Con una frase breve te brindamos nuestro mayor reconocimiento y nuestra gratitud infinita por los aprendizajes y experiencias compartidas. Muchas gracias por tanto. María de Lourdes Casillas Muñoz, octubre del 2023. Muchas gracias a la maestra Ana Lidia por la lectura de este texto. Me disculpo porque omití la síntesis curricular de la maestra María de Lourdes Casillas. Ella es socióloga por la UNAM, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana. Se ha dedicado a la investigación de la problemática educativa y su impacto en el ámbito social, político y cultural, y al diseño de proyectos educativos innovadores que impacten las políticas públicas para la mejora continua de la educación mexicana. Cuenta con 40 años de experiencia en investigación educativa, labor desarrollada en diferentes centros e instituciones de educación superior, dedicadas a la investigación y análisis de aspectos sociológicos y políticos de la educación, tales como el Centro de Estudios Educativos, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde 1986 es profesora del área de Sociedad y Política Educativa del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de varios artículos y 2 libros referentes a los temas de su especialidad, que se centran en temas de políticas públicas y planeación de la educación superior, evaluación de la educación superior y diversidad cultural, educación superior intercultural. En 2001 asumió la responsabilidad de diseñar el proyecto de creación de la Universidad Intercultural en el marco de las iniciativas de innovación educativa para atender con pertinencia a la diversidad cultural emprendidas por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP. Es autora del libro Universidad Intercultural, Modelo Educativo, en coautoría, material editado por la SEP en 2006, en el que se expone la filosofía educativa y los lineamientos de planeación académica de estas instituciones públicas, cuya misión es atender a la diversidad cultural de México. De 2003 a enero de 2019 colaboró con la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública como directora de Educación Media Superior y Superior, asumiendo las responsabilidades del diseño del modelo educativo, gestión y puesta en marcha de las universidades interculturales ubicadas en 12 entidades de la República, así como tareas de seguimiento del desarrollo académico administrativo y del funcionamiento de este subsistema universitario público. Pues esta es la síntesis de la maestra María de Lourdes Casillas Muñoz. El texto leyó la maestra Ana Lidia Flores. Pues presento a nuestra última participante de esta mesa, que es la doctora Angélica Bárcenas Pozos. Pues ya me dijo que le corte a la síntesis curricular, entonces voy a leer solo una partecita. Ella es doctora en educación por el programa interinstitucional del Sistema Universitario Jesuita en el plantel de Ibero Puebla en 2010.
maestra en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el 2010, profesora de Educación Media de la especialidad de Matemáticas por la Normal Superior del Estado de Puebla en 1986 y actualmente es profesora de tiempo en la Dirección de Investigación y Posgrado de la Ibero Puebla. Antes de esto se desempeñó como coordinadora de doctorado interinstitucional en educación del 2012 al 2017 y fue representante institucional de los posgrados de 2014 a 2015. También fue enlace del CEAMOPE de 2012 a 2017 en la Universidad Iberoamericana de Puebla y fue responsable de la cátedra Latapí en el Sistema Universitario Jesuita entre 2012 y 2017. Ha desempeñado otros cargos en la Ibero Puebla como coordinadora de formación de profesores 2010-2012 y coordinadora de gestión curricular de 2005 a 2007, así como coordinadora de orientación educativa de 1999 a 2005. Pues adelante, Laura. Gracias, Martín. Y bueno, pues yo ya no me quiero extender mucho, pero no quiero dejar de leer lo que preparé. Y lo voy a leer porque así voy a contar más con el tiempo, porque ya saben ustedes que soy muy emocional. Entonces, titulé a mi escrito, Seguro descansará haciendo adobes. Dado que soy profesora de formación normalista, el nombre de Silvia Schmelkes era muy mencionado desde mis primeros años como docente en una escuela secundaria técnica de la Sierra Norte del estado de Puebla, pero nunca lo escuché en mis años en la normal. En esta escuela, donde llegué a trabajar, donde las y los docentes nos reuníamos a la hora de salida y leíamos diferentes textos, algunos artículos y algunos textos que proporcionaba la UPN Unidad 212, que está en Texto y Plan, y nos sentábamos a discutirlos, a planear estrategias para atender el rezago educativo, pues nuestra escuela era muy pobre y estaba en una comunidad sumamente alejada de la mano de Dios. Y ya nuestros estudiantes estaban presentando fuerte rezago educativo. En ese grupo fue que escuché por primera vez el nombre de Silvia y algunos de mis compañeros que eran egresados, estaban estudiando en la UPN, ya la conocían bien. Hablaban con mucha naturalidad de don Pablo y de don Carlos Muñoz Izquierdo al mismo tiempo que de Silvia. Nuestro director se llama, vive todavía, Víctor Rojas, y él fue quien me introdujo en muchos textos que me llevaron después a la idea de estudiar una maestría. Esto debió ser a finales de los años 80, pues llegué a trabajar a Telampulco en octubre de 1987. Un par de años después logré moverme a otra comunidad, Santa María Zacatepec, que ya está aquí a una hora de Puebla, y en esa otra secundaria técnica, mis compañeros profesores eran otra cosa. El grupo estaba sumamente politizado, pero nadie hablaba de cómo ayudar a las estudiantes y a los estudiantes a salir del rezago. Y también había mucho rezago. Más bien, mis compañeros profesores tenían la percepción de que mis estudiantes eran flojos, al igual que sus padres y sus madres, y que seguro al salir de la secundaria se irían a trabajar al otro lado, al campo o a empleos mal pagados para seguir reproduciendo la pobreza. Pero lo que había aprendido en la Sierra Norte me alcanzó para pensar diferente e impulsar a mis alumnas y alumnos para que tuvieran otras aspiraciones o para que si tenían la necesidad de quedarse a trabajar en el campo, lo hicieran de la mejor forma posible. A algunos les seguí la pista. Después, por la dinámica laboral y porque me fue llevando la vida por otros lados, se la perdí. En 1993 ingresé a la maestría en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y no se hicieron esperar varias lecturas de lo que ya habían hecho don Pablo, don Carlos y Silvia. Aparecía constantemente en estos textos donde era evidente los estudios. Ya no se hablaba de interculturalidad, pero donde se estudiaban pues a estas comunidades más empobrecidas, indígenas, diferentes a el común de la población en México, que nos ponían a reflexionar sobre pues los desniveles de la educación que ya estábamos enfrentando en esos años.
Uno de mis profesores, que voy a ser honesta, fue Conchita Barrón o Ángel Díaz Barriga, pero no recuerdo cuál de ellos dos. Comentaron en una clase que Silvia estaba emprendiendo un trabajo en la Sierra Negra del estado del Puebla. Y directamente me preguntaron que si yo sabía qué estaban haciendo, qué estaban indagando, porque ellos pues como que sentían que era una información que no se les había dado y tenían la curiosidad de saber, ¿no? Yo afortunadamente no sabía nada del tema en ese momento y entonces pues contesté que no sabía, pero ya con el paso de los años digo, no habrán querido saber qué estaba haciendo Silvia para interferir un poco. Pero bueno, esas son cosas que no vienen al caso. Al siguiente año, que ya trabajaba para entonces en el Instituto de Amicis, una escuela privada, la coordinadora académica organizó un grupo de estudio de profesoras y profesores y nos llevó el texto que se titula La calidad de la educación primaria, el caso de Puebla, México, que era sobre esta investigación que me preguntaban y de la que yo no supe nada hasta un año después, que publicó la UNESCO y el Centro de Estudios Educativos, que lideraba Pablo Latapí y en el que Silvia colaboraba. Nos llevó más de un año analizar el documento y en ese tiempo recibí una invitación para trabajar en la Ibero Puebla y llegué a laborar a esta casa de estudios en 97. Sin embargo, mi primer encuentro con Silvia, pues no recuerdo bien dónde fue ni cómo, pero sí ya recuerdo totalmente que nos relacionamos y nos conocimos en el curso de problemática educativa del doctorado interinstitucional en educación, cuando yo estudié el doctorado, pero eso ya fue hasta el año 2007, y fue un curso muy significativo para todo el grupo de Puebla. Tengo que decirlo, porque éramos 6 estudiantes, ¿no? Pero entre nosotros había un cubano, que todavía trabaja aquí, la Ibero, y entonces el pobre no entendía nada de lo que pasaba en la realidad nacional, y entonces entre todos los demás compañeros, como nos íbamos a la Ciudad de México y estábamos todos hospedados en el mismo hotel, pues cenando le explicábamos la realidad nacional y lo poníamos al tanto a partir de los textos, las lecturas y lo que se había dicho en la clase. Entonces, pues volvíamos a retomar el tema de la problemática educativa y lo que nos había dicho Silvia, y Gonzalo constantemente preguntaba, ¿pero por qué dijo eso? Pero no entendí por qué dijo aquello, ¿no? Y nosotros le ayudábamos. Ahí fue donde ya te conocí en persona, comencé a seguir los pasos de Silvia, a leer todo lo que me encontraba que hubiera publicado, que fuera un documento de trabajo, incluso cosas que se habían publicado los años anteriores. Y no sé cómo fue que ella me conoció a mí, pero en los siguientes años fuimos compartiendo diferentes espacios, ella como directora del INIDE y yo como alumna del DIE primero y después como coordinadora del doctorado aquí en Puebla. Para entonces ya había arrancado la cátedra Pablo Latapí, que surgió poco tiempo después de la muerte de don Pablo. Incluso no pude estar en la primera emisión porque estaba de sabático, y al siguiente año tampoco, que fue aquí en Puebla, que me enfermé de salmonela, y pues me la perdí, pero era claro que Silvia, era claro para mí que Silvia había impulsado esta cátedra, o sea, ella fue la creadora, ideóloga de esta cátedra, que ya llevamos 14 emisiones, ¿no? En el año 2012 recibí un mensaje de Silvia por correo electrónico en el que me proponía que me hiciera cargo de la cátedra, porque ella tenía otras encomiendas. No me dijo cuáles, pero poco después me enteré que sería la consejera presidenta de la Junta de Gobierno del INE. Tremenda encomienda. Y la heredaba de Mario Rueda, pero ya en otras circunstancias, porque ahí fue cuando el instituto se hizo autónomo en la fecha del 26 de febrero de 2013. Los consejeros nombrados que acompañaron a Silvia fueron Tere Bracho, Margarita Zorrilla, Gilberto Guevara Niebla y Eduardo Bakov, que ya todos conocemos, pero que quería yo mencionar porque fueron sus compañeros de trabajo en estos siguientes años. En el tiempo que existió el INE y en particular en los años en que Silvia estuvo al frente de este instituto, se hicieron diversos estudios educativos y se hicieron diversas publicaciones para dar a conocer el estado del sistema educativo nacional. Sin distinción se evaluaron docentes, estudiantes, escuelas, modalidades, cosas que ya mencionó Marisol,
niveles educativos, políticas públicas. Además de que todos estos trabajos se divulgaron y cualquier persona, investigadores, docentes, personas comunes y corrientes, podrían entrar a la página del INE y encontrar toda la información a disposición de todo el mundo, lo que hizo que fuera un trabajo muy, muy transparente. Aquí hago un paréntesis y lo hice en mi escrito porque en ese momento me acordé que Silvia también formó parte de un grupo en el que también estuvo Martín, que organizó Fernando Fernández Font, y que estuvieron analizando como el papel de las universidades, pues de las universidades jesuitas, ¿no? Que de ahí salió un documento que se llama Las Universidades Jesuitas para el Mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un grupo muy interesante, interdisciplinar, pero como me acordé después, lo puse entre paréntesis. Regreso al INE y ahí pues hubo muchas críticas al trabajo que hizo este grupo de académicos que encabezaba Silvia, y yo puse aquí que se pudieron haberse cometido errores en una tarea titánica que implicó haber hecho la evaluación de todo lo educativo, pero eso no le quitaba mérito al logro y tampoco era la excusa para desaparecer esta instancia que era vital para el desarrollo de la educación en México, que ha sido vital, ¿no? Porque incluso creo que puso el dedo en la llaga en muchos aspectos de la educación y que pues estamos pues considerando y revisando a pesar de que el instituto ya no está, ¿no? Silvia y sus compañeros, ahí pusieron el ojo en el huracán al sistema educativo y se hicieron visibles lo que estaba oculto a primera vista. Justo en medio de esta tarea y a propósito de la 6ª Cátedra Latapí que se llevó a cabo en la Ibero Ciudad de México, el tema fueron las escuelas normales porque el INE acababa de editar las directrices para las escuelas normales, ¿no? Y pues Silvia era nuestra invitada central como ahora. Pero no vimos venir, y yo aprovecho para disculparme, que llegarían profesores sumamente molestos con lo que el INE estaba evidenciado y retaron a Silvia pues no de la mejor forma, ¿no? Y ese día no pude más que admirar a Silvia más de lo que ya la admiraba, porque con una entereza formidable, pues escuchó a los profesores, no los retó, no los confrontó, no negó nada de lo que había dicho, sino los escuchó, y los profesores tuvieron que ir bajando su tono porque no había confrontación de por medio, pero a mí me dio una gran lección. Yo que estaba compartiendo ahí la mesa con ella, pues me dio una enorme lección de cómo enfrentar estas situaciones y cómo pues dar la cara de lo que uno ha hecho y uno ha publicado y uno tiene como postura, que era lo que me parecía que Silvia tenía la capacidad para enfrentar estos embates crudos y a veces hasta violentos. Una vez desaparecido el INE, que también ya lo dijeron, y pensando que Silvia no quería ver a nadie más entre tanto jaloneo, que les dieron a ella y a sus compañeros, estos profesores que se consideraban afectados con la evaluación, surgió y regresó a la Ibero Ciudad de México, primero como vicerrectora académica, sucediendo algo inesperado porque en la pandemia pues muere el padre Saúl Cuautle, que era el rector, y le encargan a ella la rectoría interina. Ejerció esta encomienda con una vitalidad que de veras es sorprendente, pero que le caracteriza, tomando las decisiones sensibles que estos meses difíciles llevaron a nuestras instituciones. Desde mi óptica lejana de la Ibero Ciudad de México, hubo una mano fuerte, sólida, que le dio rumbo a toda la institución, dadas las condiciones en las que se estaba dando todo el proceso por la pandemia. Cuando se devolvió las riendas de la Ibero Ciudad de México, volvió al INIDE, y no sé bien qué pasó, porque no estoy enterada, o porque ha decidido que es el momento de detenerse un poco, porque me parece casi imposible que pueda parar. Sospechaba, aquí, pero después de nuestra charla ayer en la comida, sé que seguirá haciendo investigación, análisis de lo que sucede en la educación en México, particularmente de estos agentes educativos que tienen poco o nada, pues son los que le preocupan, y seguramente sus hijas le dirán que ya pare,
pero las escuchará como escuchó a los profesores en esa cátedra también. En sus tiempos libres seguirá haciéndolo. Entonces, pues, gracias por todo lo que nos has dado, Silvia, y gracias por tu ejemplo. Silvia, no sé si quisieras reaccionar a esta intervención. Ahora, pues bien difícil porque estoy muy conmovida. La verdad es que, pues muchísimas gracias primero a la cátedra por haber tenido esta iniciativa. Cuando Luz me mandó el borrador del programa y yo vi espacio para Silvia Schmelkes, le escribí luego diciendo, ¿qué es eso? Y asustada, y ella me dijo, no, no te preocupes, es un espacio muy sencillo en donde pues nada más queremos reconocer que pues, ya te vas a jubilar y bueno, pues yo la verdad es que dije, ay, ¿será que va a ser un espacio muy sencillo? Y bueno, todo esto para mí es sorpresa, ¿no? La participación de todos ustedes, Marisol, muchísimas gracias por aceptar y además por estar aquí presencialmente, te lo agradezco enormemente, sé lo que significa movilizarte desde México. Martín, por asumir esta moderación. A Raquel, pues un agradecimiento muy, muy especial. Sabe Raquel que somos sumamente cercanas y que le tengo muchísimo cariño. A Lourdes, que a la distancia y por la vía de palabras escritas, pero pues que también estuvo aquí muy presente recordando como otras épocas mías, con campesinos que nadie más conoce aquí, que pues me dio mucho gusto que se mencionara. Y bueno, pues Laura, muchísimas gracias Laura por esta semblanza que has hecho mía, a pesar de que, pues como tú dices, hasta 2007 nos conocimos en persona, pero es muy chistoso, ¿no? Yo cuando la gente hace un recorrido de mi trayectoria en general, el periodo del INE, se hace un paréntesis ahí, como que se lo saltan. Me da mucho gusto que tú lo retomes, porque fue una época muy importante en mi vida, fue muy difícil, pero yo creo que sí, efectivamente, fue como una muestra de una congruencia mía de una manera distinta, en una situación compleja y con una tarea titánica, ¿no? Entonces te agradezco por haber traído también a la mesa esa época. Y bueno, pues decirles que pues han sido muchos años de trabajo en educación, ya más de 50, y que esa trayectoria ha sido, pues no ha sido lineal, ¿no? Las trayectorias en general no lo son, ¿no? Son pues idas y venidas, es una trayectoria en zigzag, he trabajado pues varios temas y de repente regreso a los temas iniciales y a otros temas que ya no he podido trabajar, seguir trabajando como educación de adultos, por ejemplo, pero pues sí hay un paraguas, ¿no? Que ustedes yo creo que han podido captar, ¿no? Un paraguas a ese zigzag, ese movimiento en zigzag, que es pues una preocupación por la desigualdad, por la inequidad y por la justicia social y por el papel que puede jugar la educación en esa transformación hacia la mayor justicia social. Ese es el paraguas que de alguna manera ustedes han notado y pues yo les agradezco muchísimo porque sí creo que he querido darle como esa consistencia y esa congruencia a mi vida. Y entonces, pues que decir, también me encantó haber tenido sobre la mesa a los maestros, ¿no? En su versión contestataria y violenta y demás, pero yo he trabajado con maestros muchísimos años de mi vida y pues los admiro muchísimo, tengo muchísima confianza en su capacidad de crear cambios y transformaciones. Entonces, pues me da muchísimo gusto que los maestros hayan estado por esa vía aquí presentes. Y bueno, desde luego los campesinos, los indígenas, los jornaleros agrícolas migrantes, la investigación de Puebla, que fue para mí un parteaguas, fue lo que me devolvió la confianza en la educación, cuando yo pude demostrar que había escuelitas en las zonas más pobres de Puebla que tenían mejores resultados educativos que las mejores escuelas de la clase media urbana de la ciudad. Y entonces eso me dio la confianza en la educación, ¿no? Pues tiene un primer ejercicio de escuelas efectivas que yo no sabía que era tal, pero que se hizo en México y que demostró que efectivamente se puede. Entonces, bueno, pues el que este reconocimiento se me haga en el seno de la Cátedra Pablo Tapí, porque yo pues quiero y quise a Pablo, ¿no? Por todo lo que me enseñó y por la amistad tan cercana que tuvimos, pues me resulta especialmente significativo. Y por eso pues quiero nuevamente agradecer a los organizadores de la cátedra que lo hicieron en este marco. Pues, ¿qué más decirles? Muchísimas gracias por todo.
Ahora sí, por favor. Gracias. Bueno, voy a proceder a la entrega de las constancias, pero antes me piden que les recuerde que la cátedra terminará con la síntesis de los retos a futuro, que va a hacernos favor de hacer el doctor Yasmani Santana Colín del ITESO. Entonces, procedo a entregar los reconocimientos y nos quedamos para esta parte de síntesis y de desafíos a futuro. Entonces, pues, leo uno de los reconocimientos, que es con el comité organizador del CEAMOPE, otorga el presente reconocimiento a la doctora Lorena Bárcenas Pozos, bueno, y a todos los demás participantes por su participación como ponente del homenaje a Silvia Schmerkes, aportes a la interculturalidad y justicia educativa de la 14ª Cátedra Pablo Latapizarre, Creatividad y otras cosas prohibidas en la escuela, que se llevó a cabo los días 5 y 6 de octubre en la Universidad Iberoamericana Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, 6 de octubre de 2023. Firman el doctor Juan Carlos Silas, coordinador del campo estratégico de acción de modelos y prácticas educativas, y la doctora Luz del Carmen Montes Pacheco, coordinadora de esta versión 14ª de la cátedra. Pues, Laura, muchas gracias. Haremos llegar a, Pues haremos llegar las otras. haremos llegar a Raquel y a Lourdes. A ver, ¿cuánto? Dos. Está Raquel también en mi casa. Buenísimo. Perdón. Ay. Gracias. Ahí voy a ver en un Zoom. Gracias. Pues continuamos. Muchas gracias por el honor. Pues, yes, pero no podemos hacer sí, solo que requiere. Gracias. Confío en Yasmana plenamente. Bueno, pues qué pena porque me toca la parte triste, aburrida y después de semejante celebración. Y bueno, yo también no tengo una semblanza o algo que decir tanto sobre Silvia, pero yo conocí a Silvia siendo estudiante de la licenciatura en Educación Indígena, de mis primeras lecturas sobre educación intercultural. Y después yo la vi en algunos espacios académicos, en algunas conferencias, ¿no? Y cuando eres estudiante, pues siempre te da la penita, ¿no? Acercarte y decirle, hey Silvia, yo te he leído y me ha gustado tal cosa, ¿no? Porque siempre es complejo, ¿no? La figura del académico, ¿no? Y de pronto me encontré a algunos amigos y les digo, estamos en un espacio ahí trabajando con Silvia. Son de esas sorpresas que te da la vida, ¿no? Empezamos a leer y nosotros siempre admiramos a ciertas personas, ¿no? Cuando empiezan a escribir, pues para mí Silvia también, ¿no? Entonces de pronto conocerla y de pronto tenerla aquí así también ha sido como bien importante. Bueno, volviendo al momento triste. Bueno, voy a tratar de ser breve, espero poder lograrlo porque siempre es complicado. Pero bueno, la 14ª Cátedra de Tapí inició con la conferencia magistral justamente de Silvia, titulada Creatividad y otras cosas prohibidas en la escuela. Y ahí me pareció algo bien interesante porque justo la maestra
Ana Lilia hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué estaría pensando Pablo Latapí en la actualidad con respecto a las inteligencias artificiales? Con eso iniciamos y después por ahí Luis le dio bien duro a ChatGPT, ¿no? Y haciendo este ejercicio sobre Pablo, así que todo fue perfecto, ¿no? Empezamos bien y cerramos bien. Así que gracias. En la conferencia Creatividad en Educación, la preocupación de Pablo Latapí, Silvia ubica dos preocupaciones en Pablo. Una de carácter filosófica relacionada con las posibilidades inéditas de nuestra especie abierta y otra pedagógica, las cosas prohibidas en la escuela, creatividad y curiosidad en el desarrollo del pensamiento complejo. La creatividad, dice Silvia, es un tema reciente en educación, aunque tiene un fuerte antecedente y apunta que ésta se desvincula de la iluminación, el don y del talento relacionados con la creatividad. Todo ello deja de estar relacionado con la creatividad y todos podemos acercarnos a ella. Comentó que enfrentar problemas complejos requiere de esquemas y estructuraciones más holísticas e interdisciplinarias. Por otro lado, señaló que la creatividad viene de la psicología cognitiva asociada a la creación artística que produce cosas originales, diferentes. Los conductistas la entienden como una desviación accidental del pensamiento humano. Desde la pedagogía se busca descubrir el talento o la genialidad desde la psicometría, se ubica en un ciclo de creatividad, preparación, incubación, iluminación y verificación, y señala además la importancia de generar algunas estrategias como integrar personas creativas, jugando un rol de mentores temporales, la asunción de diversas perspectivas, el aprendizaje basado en problemas o en casos, lo que incluye la formación de docentes, un currículum flexible, la existencia de recursos ricos en desafíos y un clima de aula respetuoso. Comentó que una pedagogía de la creatividad incluye la libertad de expresión, originalidad y pensamiento crítico, la flexibilidad y el desarrollo de la autonomía, la motivación intrínseca, un ambiente respetuoso y seguro, oportunidades para entrar en un estado de fluidez y la innovación. Con respecto a las limitaciones de la pedagogía de la creatividad, comentó que no está consolidada una teoría pedagógica que explique el desarrollo de la creatividad. No aprovecha la diversidad como fuente de pensamiento alternativo, la interculturalidad no está en su mapa semántico, no se sabe evaluar la creatividad y finalmente señala que los planteamientos no incluyen un tema ético. Espero estar retomando todo, Silvia, porque... Por otro lado, apunta como ausencias el escaso desarrollo filosófico sobre la creatividad. Señalan que si Pablo Latapí hubiera participado en el desarrollo de la cuestión sobre la creatividad, estaría preocupado por ello. Finalmente, Silvia refiere que los sesgos de la creatividad, un concepto occidental, son diferencias de género, la clase social, la episteme, el planeta. Señala que pese a ello es necesario formar para la creatividad, que los sistemas educativos favorezcan el desarrollo de la creatividad y que no podemos formar personas creativas sin criticidad, refiriendo a Pablo Latapí como un crítico creativo. Bueno, después tuvimos un panel bien interesante sobre la nueva escuela mexicana, titulado ¿Cómo formar a las nuevas generaciones? Análisis de la nueva escuela mexicana. Que ahí siempre es complejo, ¿no? Pensando en los retos a futuros, yo le hacía como la broma ahí con le decía, pero tampoco nos dijeron cómo formar a las nuevas generaciones, ¿no? Y finalmente ese es el tema, ¿no? O sea, se quedan muchas cosas en la mesa y seguimos con todo esto, ¿no? Los cómo siguen siendo una preocupación, aunque creo que nos dieron muchísimas pistas, ¿no? En este panel inició Juan Carlos Silas, donde habló de lo que él nombra la policrisis, ¿no? Las crisis que nos vienen todas juntas, pero sobre todo la crisis en los aspectos educativos. Resaltó que las competencias a desarrollar en este campo son el pensamiento creativo, analítico, la literacidad, el pensamiento sistémico, la inteligencia artificial, entre otros. Señaló que la escuela tiene un vínculo con la comunidad. Además, que la nueva escuela mexicana está permeada por una epistemología diferente, apuntando también que la educación es política, que es necesario entender las realidades situadas, escuela, comunidad, territorio, todo centrado en los alumnos y que es necesario transitar a un diálogo de saberes.
Ante ello cuestiona cómo desarrollar un vínculo entre lo local y lo global, y así no hay una invitación a que en conjunto podamos desarrollar respuestas ante este interrogante. EICO, por su parte, propone una mirada desde las ciencias sociales y desde la experiencia de los colegios jesuitas y centró su participación en el docente como elemento que cataliza a la nueva escuela mexicana. Desde la propia experiencia en pandemia, apunta que la escuela fue uno de los sectores no primordiales para la economía, pero siguieron trabajando. Destacó la participación de las mujeres para sacar adelante la tarea de la formación. Señala que después de la pandemia se resaltaron las profundas desigualdades de las condiciones educativas. EICO cuestiona cómo garantizar el derecho a la educación de calidad en contextos tan dispares. Destaca el cambio de la figura del docente a agente, concepto fundamental construido en diversos campos como hacedores de la sociedad. Ahí identifica una contradicción con la escuela mexicana. Señala que el docente debe tener la habilidad de proponer áreas de mejora y tomar en cuenta el contexto sociocultural donde se encuentra. Comentó que las instituciones tienen que retomar la filosofía, la historia, la pedagogía, la didáctica en la formación docente, pero sobre todo desaprender y resignificar la práctica docente y que esa práctica debe ser encarnada. Destaca que el docente no va a resolver los problemas de la comunidad, ya que es una tarea del Estado, pero sí genera los vínculos con la comunidad. Diego señala que es muy difícil hablar de la nueva escuela mexicana en un contexto tan politizado. Reconoce la habilidad política del gobierno al derogar la mal llamada reforma educativa y los apoyos a estudiantes, es decir, la gran cantidad de becas. Comentó algunas características de los campos formativos y la necesidad que desde la academia haya más acompañamiento al magisterio, el compartir experiencias a más colectivos docentes. Comentó que hay un vacío al no incluir la educación superior. Y esto del acompañamiento a mí me parece sumamente importante, ¿no? Yo ayer también platicaba con algunos colegas que la semana pasada estuvimos, hace 15 días estuvimos en Tlaxcala, ¿no? Dando formación a profesores de educación básica, ATPs y jefes de enseñanza, ¿no? Sobre el tema de la interculturalidad. Y el asunto es que tienen tanto trabajo, tienen tantas cosas que hacer y decían, ¿dónde están los académicos, no? Que nos acompañen, porque nos piden hacer mucha investigación, nos piden que sistematicemos nuestras prácticas, que en realidad no sabemos, ¿no? Y creo que esto que apuntaba Diego es muy importante, ¿no? Ahí la participación de los académicos en el acompañamiento de los docentes. Señalan que puede existir mucha simulación. Perdón. Algunos retos, dice Diego, son los ejes articuladores. Por ejemplo, justamente la interculturalidad crítica, ¿no? Cómo se enseña en la escuela. También la enseñanza disciplinar, las matemáticas, el lenguaje, el uso y contenido de los libros de texto. Señala que puede existir mucha simulación al nombrar actividades simples, cotidianas, que se hacen pasar por proyectos. Finalmente, comentó que un reto importante es el recorte presupuestal. Señala que un modelo educativo no va a funcionar por el heroísmo de los docentes. Comenta que no basta un nuevo modelo educativo sin recursos. Diego apunta que algunos puntos criticables a la nueva escuela mexicana son el tiempo insuficiente para conocer los planes, poner aspectos políticos por encima de los educativos, la formación de los docentes, entre otros. Comenta que falta un marco curricular común en la educación superior y finalmente señala la participación de académicos de la UPN y del ISUE como actores clave junto con los maestros en la elaboración de los nuevos planes de estudio. Bueno, por la tarde tuvimos, perdón, Jennifer, se me estaba pasando. Jennifer, Paola, que además desde su experiencia como colombiana, y dice, bueno, yo también le entro al debate de la escuela mexicana, alude a la importancia de las resistencias latinoamericanas y la crisis de los estados nacionales en la región, apunta a la importancia de las educaciones populares, donde se busca dialogar. Dice que hay que desimaginar la educación, ¿no? Un poco también lo que comentaron en la última conferencia. Con respecto a la escuela mexicana, comentó que esta apunta a una deconstrucción de la educación, o al menos a imaginar un tránsito que no siempre es un lugar seguro. Comenta, hay un riesgo, no hay una sola comprensión del pensar crítico y de pensar que el pensamiento crítico es incómodo. Asimismo, refiere que cambiamos el problema, pero no la forma de investigar. El método científico sigue y hace una crítica a la escuela mexicana porque mantiene el STEM,
y pone al centro una pregunta: ¿cómo enfrentar una educación que ha cambiado tan de golpe? Por la tarde tuvimos un panel que, aunque pequeño, fue muy fructífero con dos estudiantes del doctorado, ¿no? Que se llama Nuevas Lecturas del Pensamiento de Pablo Latapí. Ruth, estudiante del doctorado, en su ensayo resalta que el cambio es importante y que hay que entender y pensar cómo manejamos ese cambio, sobre todo en la formación escolar. Hacen hincapié en el cambio en la figura del docente. Señala que en los salones se generan un sinfín de interacciones que permiten la creatividad. Cuestiona cuál es la finalidad del aprendizaje y qué se prioriza. Y señala que el conocimiento debe estar un tanto alejado de cuestiones como las económicas para conocernos mejor y alcanzar una mejor calidad de vida sin la necesidad de formas capitalistas. La educación de calidad la entiende como una forma de transformación que genera cambios con un propósito del desarrollo de la inteligencia, respetando la complejidad, y apunta que los medios de comunicación normalizan la mentira y el consumo que contrastan con una promoción de la paz. Por su parte, Liz Mariana, también estudiante del doctorado, en su texto hizo hincapié en una postura personal sobre la inteligencia artificial. Yo le decía, en la mañana la encontré y le decía, hubiera estado muy bien que estuvieras en el panel de la mañana, porque ya como estudiante tenía mucho que decir, ¿no? Y creo que muchos de los debates que se dieron hoy por la mañana estaban totalmente en consonancia con lo que ella apuntó, ¿no? Hizo también una postura personal sobre la inteligencia artificial en educación. Comentó que el crecimiento de la inteligencia artificial causó preocupación en los entornos escolares, particularmente en cómo evaluar. Comentó que la interacción con estas inteligencias ha generado el surgimiento de varias herramientas de este tipo. Apuntó sobre las limitaciones de las inteligencias artificiales, particularmente en la poca o nula información de años anteriores a su lanzamiento, lo que genera información falsa. Pablo Latapí señala que la idea de excelencia incentiva también la solidaridad. Por eso es importante que tengan calidad en sus prácticas educativas. Y comentó que las inteligencias artificiales pueden ser aliadas en esta tarea como asistentes, pero sin dejarle la formación en sus manos, ¿no? Que era un poco lo que comentaban por la mañana. Liz nos invita a no satanizar estas herramientas, sino a realizar un trabajo en conjunto. Y justamente por la mañana, en el panel Implicaciones creativas y éticas en el uso de la inteligencia artificial en la universidad, el maestro Rafael Chavarría abrió la mesa señalando que el tema de las inteligencias artificiales ya es una realidad y hace énfasis en las implicaciones éticas de su uso. Y él dice, ¿hasta dónde se puede hacer uso de ellas y hasta dónde no? Comentó que el marketing ha funcionado, que para el marketing ha funcionado en el ahorro de gastos. Sin embargo, ello implica situaciones éticas a considerar. Con respecto a las limitaciones, señala que solo puede desempeñar tareas específicas y no generalizadas y que carecen de sentido común y que pueden tener información incorrecta o sesgada y su funcionamiento no es transparente. Martín López hizo hincapié en no preocuparnos por el avance, esto me pareció genial, ¿no? No preocuparnos por el avance de las inteligencias artificiales, sino por el retroceso de la inteligencia natural. Y hace una pregunta, ¿hay sentimientos en la inteligencia artificial? Puso dos casos en los que la CIA tienen alguna relación más cercana con los humanos. Y señala que hay una diversidad de inteligencias artificiales y que el ser humano tiene experiencias de conocimiento y de valores con respecto a las inteligencias artificiales. Habló sobre las cuestiones del plagio como un desafío creativo en la universidad. Dice, se van a desaparecer empleos al sustituirlos por las inteligencias artificiales y que probablemente varias carreras van a desaparecer y la universidad no va a requerir de ciertos perfiles, ¿no? Esto es pues también alarmante, ¿no? La doctora Adelaida plantea una caracterización de las inteligencias artificiales como procesos, como herramientas, como medio, y bueno, hacía como alusión a esto que comentaba el compañero, o sea, todo depende, ¿no? Dice que es un sistema de planificar, tomar decisiones,
en el campo de la informática. Comentó que las inteligencias artificiales ayudan a la personalización del aprendizaje. Con respecto a la investigación educativa, dice que contribuye en todas las fases y que esta ayuda a integrar ideas en cada apartado de la investigación, desde el diseño hasta el apartado de análisis. Hace hincapié en que las inteligencias artificiales tienen aspectos creativos. Por otro lado, habló sobre la necesidad de tener un marco normativo ético en el uso de las inteligencias artificiales. Apunta que es lamentable que en México no haya un marco como si lo hay en otros lugares. Finaliza diciendo que las inteligencias generan un pensamiento complejo y creatividad dependiendo de quién la usa y cómo. Luis Medina, que además acá vino con todo, dándole a la inteligencia artificial como un buen rockstar de la inteligencia artificial, dice que un punto de partida es reconocer que la inteligencia artificial ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Luis hizo un ejercicio donde lanza preguntas sobre la IA a partir de las visiones de Pablo, de Silvia, ¿no? Eso decía, así empezamos la cátedra y así la cerramos, ¿no? Así que no sé si Luis nos estuvo escuchando previo y por ahí lanzó su plan, pero nunca nos lo va a decir. Comentó sobre las IAs especializadas para docentes y estudiantes como herramientas que ayudan como punto de partida para ir mejorando. Estas ayudan a automatizar tareas. Ejemplificó cómo hay sistemas de tutorías para estudiantes donde se incluyen consideraciones éticas. La dificultad ética es la privacidad, dice. Las inteligencias se vuelven dueñas de todo lo que ahí decimos, lo que le pedimos. Se acabó nuestro anonimato cuando entramos a las inteligencias. Algunas cuestiones que son complejas son los costos, los sesgos. Hay información más anglosajona, dice que invisibiliza a otras poblaciones y también tiene implicaciones psicológicas. Y bueno, ya para cerrar, la conferencia magistral Educar en un mundo cambiante de Rebeca señala que lo que es válido para una generación no lo es del todo para la siguiente. Cada generación hereda una cultura anterior. Dice que es necesario volver al tema sobre el papel de la educación y diferenciarla de la escolaridad. La escolaridad en un mundo cambiante implica pensar en una escuela abierta, en una escuela de hoy, y dice que esta debe ser constituida como una comunidad de aprendizaje con diferentes interrogantes de la comunidad y abierta para construir redes de escuelas y la escuela pensada como un espacio etílico. Señala que la escuela debe ser promotora de un mundo más justo que tiene que enseñar a convivir, a construir sentido y dejar que los niños sean protagonistas. Apunta que la escuela debe promover el trabajo entre los diferentes, no en los que piensan de la misma manera, sino diferente, lo que implica salir de la escuela y trabajar con otras realidades. Un poco lo que decían de esta similitud con la nueva escuela mexicana. La escuela debe ser favorecedora de vínculos. La escuela debe garantizar lo común y lo diferente, donde los estudiantes son protagonistas con un saber que enriquece a todos. La escuela, dice, debe ser también un espacio que promueve la confianza, no solo entre educadores y estudiantes, sino entre pares, pensando esto en un encuentro como una cuestión de igualdad. En ese sentido, expone la importancia de pensar en la diversidad como una oportunidad para aprender de maneras diferentes a partir de los intereses de los estudiantes, y con esto les permita ver de manera más crítica la sociedad. Y bueno, pues espero haber recogido grandes rasgos las participaciones de todos y de todas. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yasmani. Yo creo que les vamos a pedir a todos sus textos para ver si podemos hacer una publicación pequeña. Sí. ¿No? Te entrego, ¿está diciendo? Bueno, también, porque sí, te digo que estuviste todo el tiempo al pie del cañón. Pero ya no lo leo, ya. Y nos faltó hace rato darle a Laura y a Marisol. Sí. Perdón, no estoy en mi discriminación. No estoy en mi discriminación. Muchas gracias. Laura, por lo que gracias.